y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. También hacíamos alusión al texto de Efesios capítulo 2 y versículos del 11 al 14, pero el énfasis del versículo 14 cuando dice, porque Él, Cristo Jesús, el Dios soberano, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne número 1, las enemistades, número 2, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por tanto decíamos, y de acuerdo con este contexto histórico, literario y teológico de las Sagradas Escrituras, tenemos claro que compartimos con Israel un ancestro común, pues todas las naciones le pertenecen a Dios. Por lo tanto, todas las naciones debemos obedecer a Dios. El mundo entero debe de obedecer a Dios. Si las naciones y el mundo no lo hacen, es un problema de ellos. Pero nosotros, la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, debemos obedecer al Señor. Y lo dice la palabra en Éxodo 19:5, decíamos también el domingo pasado. Dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán, dice, mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso dice la palabra de Dios en Éxodo. Pero en el Salmo 24 también dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿verdad? Entonces, los miembros de la iglesia redimida del Señor somos propiedad divina y somos llamados a hacer todo para la gloria de Dios. Y si somos llamados para hacer todo para la gloria de Dios, debemos de hacerlo, porque así lo enfatiza la palabra. También en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 26, nos dice el Señor, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, ¿verdad? Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿cuándo hacemos todo para la gloria de Dios? Sencillamente, cuando obedecemos y traemos entonces todos los diezmos al alfolí en obediencia y gratitud. ¿Por qué? Porque número 1, hemos sido justificados. Número 2, hemos sido adoptados hijos de Dios. Número 3, hemos sido adoptados hijos de Dios y miembros entonces de la familia de Dios. No solo por el pacto y la promesa dada por Dios a Abraham en Génesis, que ya lo leímos, Génesis 12, versículos 2 y 3, sino que también ha sido confirmado, y fíjese bien, y ampliado, ¿verdad? Confirmado en Génesis 13, capítulo 13, versículo 14 al 17, y el énfasis está precisamente en el versículo 16, cuando dice la palabra de Dios, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Eso es la confirmación, pero luego ampliada también en Génesis, capítulo 15, versículo 1 al 5, y el énfasis en el versículo 5 cuando dice, y lo llevó afuera, ¿a quién? Lo llevó a Abraham afuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento, entonces, con el nuevo pacto, el pacto de la gracia, que fue ratificado con la sangre del Cordero, del Mesías, derramada por el unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. En Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice de ese pacto de la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Y luego nos agrega allí, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿sabe qué?
Esto mismo en Apocalipsis lo podemos ver, donde el Señor nos hace comprender también que en Apocalipsis, en el capítulo 7, y versículos 9 al 12, nos dice de ese pacto de la gracia donde están incluidas multitud de personas y describe entonces quiénes son los que forman esa multitud. Dice la palabra de Dios, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones. Número 1, de todas las naciones. Número 2, de todas las tribus. Número 3, de todos los pueblos. Y número 4, de todas las lenguas. De todas las lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, Cristo Jesús. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces, si entendemos, si comprendemos, si discernimos que en el corazón de este pacto de la gracia está la promesa de redención divina mediante la fe en Cristo Jesús, entonces todos los que estamos en Cristo somos de la simiente de Abraham. Somos de la simiente de Abraham. Y Efesios 2, 14 al 16 nos lo ratifica siempre, ¿verdad? Ahora, bajo el nuevo pacto de la gracia, somos entonces un solo y nuevo hombre, que mediante la cruz hemos sido reconciliados con Dios, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, que es su iglesia redimida, ¿verdad? Efesios nos lo dice en el versículo 21, 22 y 23 del capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si hemos entendido entonces que estamos bajo el pacto de la gracia, que hoy somos un solo pueblo en Cristo, el Señor nos llama entonces a traer los diezmos al alfolí, abundando en la gracia de dar, con amor, con generosidad, con gozo, con alegría. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que hagamos la obra de Dios. Para que hagamos la obra de Dios. Por eso, hoy se apagó Por eso hoy entonces tenemos la continuación del mensaje y nos vamos al cuarto punto del mensaje. Desafiados con la tierna condescendencia de Dios. Desafiados con la tierna condescendencia de Dios. Y vamos a meditar entonces en el versículo 10 de Malaquías, en el capítulo 3, donde hemos estado predicando desde el domingo pasado. Dice la palabra de Dios en ese versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, Eso nos dice la palabra del Señor. ¿Qué significa entonces esa palabra traer todos los diezmos al alfolí? Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Que somos entonces desafiados por Dios a diezmar. Somos desafiados por el Señor a diezmar. Dice la palabra de Dios, cuando dice traer, ¿qué significa esa palabra en el hebreo? Esta palabra tiene varios significados. Dice, entre los varios significados, es dar, es devolver, es cumplir, es correr. Traer, entonces, significa que debemos de darle a Dios, es decir, devolverle a Dios, es cumplirle a Dios, corriendo, es ir con gozo, con alegría, en obediencia a la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo enseñaba sobre esto, él retomó unas palabras que solo están descritas en la Biblia, en este texto de Hechos, capítulo 20, versículo 35, en la parte B, cuando él le dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, más bienaventurado, feliz, dichoso, contento, alegre, aquel que da y recibe entonces. Pero ese texto usted no lo va a encontrar en ningún lado más. O sea, no hay una referencia que diga en qué evangelio el apóstol Pablo, por revelación e inspiración divina, lo dijo. Pero sí le puede dar la pista Lucas capítulo 6, versículos 30 y 31, y Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14, sobre por qué el apóstol Pablo, por revelación de Dios, mete esa parte en ese versículo de Hechos 20, en el versículo 35, y recordar las palabras del Señor. Recordar es hacer memoria de las palabras del Señor Jesucristo, cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Traer, entonces, quiere decir que debemos obedecer y llevar lo que se nos está pidiendo hasta el lugar en que está la persona que nos está hablando o el lugar que nos está indicando. ¿Y en qué lugar nos está indicando? Que traerlo a la iglesia, ¿verdad? Traerlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque traer es un verbo. El verbo es la parte de la oración gramatical que se conjuga y expresa una acción específica. De acuerdo entonces con la conjugación de los verbos, traer en este versículo tiene los tres tiempos verbales. Número 1 es indicativo, número 2 es subjuntivo y número 3 es imperativo. Viéndolo entonces, es indicativo. Dios está diciendo a dónde se tienen que llevar los diezmos. Y dice traer todos los diezmos al alfolí. Está indicando, no está dejando ninguna duda. Es subjuntivo porque está expresando una acción, un proceso. Traer, ¿cuál es la acción y el proceso? Que yo con gozo, con alegría, preparo, aparto, consagro y meto en el sobre mis diezmos y los vengo y los entrego en la casa del tesoro, que es la iglesia de Dios. Pero también es imperativo. ¿Por qué? Porque es un mandato, es una orden, o sea que no es opcional. Cuando las personas dicen, bueno, la verdad, y a veces ya lo están poniendo hasta en las redes sociales, y dicen, es que el diezmo es mejor que yo voy a ayudar a fulano. Es que yo mejor con el diezmo voy a ayudar a sutano. La Biblia no dice eso. La Biblia dice traer todos los diezmos al alfolí. Es responsabilidad de la iglesia hacer el buen uso para la expansión del reino de Dios. Y en esa expansión del reino de Dios no solo está predicar la palabra de Dios, no solo está llevar el mensaje, sino que también hacer la labor social. Pero esa es la responsabilidad de la iglesia. Si la iglesia falla, Dios va a demandar de la iglesia. Pero no nos tomemos una atribución que la Biblia no nos la concede. Si la Biblia dice que lo lleve al alfolí, llévelo al alfolí. ¿Verdad? Que ya vamos a ver qué significa esa palabra alfolí también, para que vayamos teniendo claro el concepto entonces de por qué
debemos de llevar los diezmos al alfolí? Porque Dios dice, traer todos los diezmos al alfolí. Y todos, no dice entonces en una parte, porque hay quien dice, bueno, voy a dar el 50% aquí y voy a ayudar con el 50% allá. ¿Para qué? Para quedar bien la persona. No está obedeciendo a Dios. Entonces somos desafiados a obedecer el propósito establecido. ¿Qué nos dice la palabra? Traigan sus diezmos al tesoro, al alfolí. Alfolí, ¿qué significa entonces esa palabra? Significa almacén, significa depósito, significa bodega, significa granero, significa tesoro o tesorería. De acuerdo con el significado entonces de alfolí, vamos a hacer 3 aplicaciones con relación a la instrucción acerca del diezmo que el Señor nos está dando. Primera aplicación que vamos a hacer, número 1, con relación a la producción agrícola. ¿Y dónde nos habla la palabra de Dios de eso? Vamos a Deuteronomios capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14 nos va a hablar allí la palabra de Dios sobre la producción, con relación a la producción agrícola. Y en el versículo 22 y 23, la palabra del Señor dice, indefectiblemente. ¿Qué significa indefectiblemente? Es decir, fielmente. Fielmente. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, ¿para qué? Aprendas el propósito. Mire, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Para que aprendamos entonces a temer a Jehová, tu Dios, nuestro Dios, todos los días. Entonces, tenemos que traerlo íntegro a la casa del tesoro, a la tesorería de la iglesia. Segunda aplicación, ahora con relación al dinero. Allí mismo, el versículo 24 al 27 nos dice, y nos da el Señor la palabra, la explicación, por qué debemos de traer entonces los diezmos al alfolí. Versículo 24, y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, porque estás lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijo, entonces lo venderás. Mire, póngale atención a esto, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Mire, ahí están los fundamentos entonces también, por qué debemos de traer los diezmos al alfolí. Y específicamente nos da que el fruto de lo que producimos cuando trabajamos o tenemos un negocio y nos produce la tierra o nos bendice con el negocio, hay que apartar esos diezmos, ese dinero y traerlo. Ahora, veamos entonces con relación a honrar a Dios, con relación a obedecer a Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ahora entonces con relación a ese punto, miremos Proverbios. Miremos Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. La palabra del Señor nos dice, entonces allí con Proverbios capítulo 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea que sobreabundará, ¿verdad? Es como cuando usted, para ilustrarlo, usted está llenando una pila de agua en su casa y el agua cae y se llena, y una vez que se llenó, ¿qué sucedió? Se desbordó, ¿verdad? Se desbordó. Así como cuando vienen esas inundaciones y el río se desborda, ¿verdad? Por eso debemos entonces tener claro el mandato cuando Dios nos desafía a obedecer el propósito establecido. Desafiados ahora entonces por el Señor Dios Todopoderoso, como el cuarto punto del mensaje. Y dice la palabra de Dios, siguiendo allí, y probadme. Este verbo hebreo significa poner a prueba y puede referirse a cualquier tipo de prueba. Probadme, dice el Señor, con cualquier tipo de prueba. Pruébenme, a ver si yo no les voy a responder. Dice el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que en esos 7 versículos, si usted los lee detenidamente, usted va a ver que ahí se menciona 5 veces Jehová de los ejércitos. El Señor Jehová de los ejércitos nos está diciendo entonces, nos invita con su tierna y amorosa condescendencia a que lo probemos, es decir, a que lo examinemos. Mire, no es realmente que nosotros valoremos que el Dios soberano nos diga, vaya, pruébenme, examínenme, a ver si no les voy a cumplir. Por eso debemos entonces entender que el soberano Dios nos sigue desafiando a que lo pongamos a prueba, pero antes nos hace de nuevo la advertencia y nos dice, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y usted se preguntará, ¿cuál alimento? El alimento espiritual, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo va a haber? Cuando hay siervos que Él ha llamado, cuando hay ministros comprometidos con el Señor, que no están por ganancia deshonesta, que no estamos por dinero, que no estamos por codicia del dinero, sino porque hay gratitud en el corazón, que si cambió mi vida, que si cambió la vida del pastor Pablo, que si cambió la vida del pastor José Ángel, si cambió la vida de cualquier siervo de Dios en cualquier parte del mundo, entonces somos llamados a obedecer y a compartir la palabra fielmente, no por dinero, porque el dinero no lo es todo en la vida. Y por eso la palabra de Dios en Timoteo dice, mirad que el principio de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Por eso se nos desafía para que haya alimento espiritual. En el sentido metafórico, el alimento espiritual es el principio entonces que enfatiza la palabra de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Deuteronomios capítulo 8, versículo 3 nos lo dice. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para propósito de nuevo, hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces Dios nos muestra en su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, 3 cosas importantes. Número 1, nos muestra el Señor que el alimentar a su pueblo mediante su palabra, el alimentar a su pueblo mediante su palabra es revelado también e inspirado en las Sagradas Escrituras. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios, que Él alimenta a su pueblo mediante su palabra. Vámonos a Ezequiel.
En Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios en Ezequiel, con relación a que Él alimenta, Él, el Dios soberano, el Dios trino, alimenta a su pueblo mediante la palabra. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Dulce como la miel. Es precioso cuando comemos la palabra de Dios, cuando la devoramos, pero también la obedecemos y la enseñamos. Por eso es que nunca va a faltar el alimento espiritual cuando somos fieles al Señor. Y nos dice la palabra del Señor, siempre haciéndonos referencia de ese texto que hemos leído, en los eventos escatológicos, en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 nos dice la palabra de Dios, allí en Apocalipsis capítulo 10, el versículo 9 y 10, nos dice la palabra de Dios. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Verdad? Dulce como la miel. Hay que devorar la palabra de Dios, hay que saborearla, hay que retenerla para poderla compartir con el gozo, con el sabor de la dulzura, ¿verdad? Para que la gente pueda comprender entonces de esa misericordia y de esa gracia de Dios manifestada a través de su palabra, las sagradas escrituras. Número 2, que Él mismo es el alimento para sus hijos. O sea, Dios mismo es el alimento para nosotros, sus hijos, los que hemos nacido de nuevo. ¿Y quién primeramente nos enseñó ya, como dicen, con el ejemplo? En Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando el Señor Jesucristo es tentado, ¿qué le respondió al enemigo Satanás? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso tenemos que tener claro que Él mismo es nuestro alimento y nos va a sostener. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3, dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Debemos de desearla para obedecerla y entonces traer con gozo nuestros diezmos al tesoro de la iglesia, a la tesorería de la iglesia. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos divinos de Dios, para cumplir el mandato divino de predicar las buenas nuevas de salvación, para cumplir y ser fieles ante Dios en el sostenimiento de la ofrenda pastoral de la familia Rodríguez Flores. Tenemos que ser fieles a ese principio. Qué penoso sería que escuché
al presidente de la convención de Iglesias Bautistas de Honduras y dice, el pastor de una iglesia allá de Chamelecón, dice, murió porque la gente prefirió gastar el dinero en cubrir áreas de un templo que cumplirle al pastor. ¿Ve cuando tenemos distorsionada la idea? ¿Ve cuando queremos acomodarla a nuestra manera? Y decimos, no, yo no voy a dar el diezmo, solo voy a dar la mitad porque el otro le voy a dar a fulano de tal. No, tenemos un compromiso ante Dios. Y si tenemos un compromiso ante Dios, debemos de honrarla. ¿Por qué? Porque Dios llama a siervos para preparar el alimento espiritual y servirlos. Tenemos entonces el deber de alimentar el rebaño, ¿verdad? Tenemos el deber de alimentar el rebaño. Y lo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, allí donde mencioné la lectura anterior, usted lo puede leer también conmigo ahorita. Capítulo 5, en Primera de Pedro, y versículo 1 al 3, nos dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar, quiere decir pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, mire, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, no por dinero. No nos interesa el dinero. Dios es fiel y la obra de Dios la vamos a hacer con los que son fieles a Dios, con los que le creen a Dios, con los que no son desobedientes y dicen, no, es que yo voy a dar solo la mitad porque lo otro lo voy a dar allá en otro lado y voy a ayudar a mi primo o a mi vecino. No, su deber es informar de aquí a la iglesia y decirle, mire, fíjese que hay una familia que tiene necesidad. Perfecto, de lo que haya se comparte, pero sigamos el procedimiento correcto y establecido en la palabra de Dios. No desobedezcamos, no querramos hacer las cosas a nuestra manera, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, testimonio de vida en Cristo, santidad, fidelidad, consagración, obediencia, compromiso, pasión, entrega para ir y llevar el mensaje de salvación, para ir y atender al necesitado. ¿Y cuál es la necesidad más grande que tiene la humanidad? El ser sanados de la enfermedad más complicada, el pecado. El pecado, pero para eso necesitamos realmente tener claro que debemos nosotros hacer lo que Dios nos manda, traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el eterno autoexistente. Jehová el Señor es el nombre con que se le reveló también a Moisés en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Jehová de los ejércitos, el soberano Dios todopoderoso, desafió a Israel en aquel momento, ahí en Éxodo 2 y 3, y hoy nos desafía a nosotros para que lo probemos. A usted y a mí nos está desafiando el Señor hoy en día, y que lo probemos. ¿Y en qué consiste la prueba? En llevar todos los diezmos a la casa del tesoro que es su iglesia redimida, para hacer entonces, mire, la obra del Señor. Número 1, para evangelizar. Número 2, para discipular. Número 3, para enviar misioneros. Y número 4, para hacer entonces esa labor social. Y la labor social es tan amplia. Mire, aquí estamos cerca del Hospital del Seguro Social. Y viene gente a veces de fuera de la ciudad, con un enfermo grave, sin tener recursos para pagar una noche donde quedarse durmiendo, sin tener recursos a veces para llevar un bocado de sustento. Cuando usted y yo seamos obedientes
y la tesorería tenga los fondos suficientes, vamos a ir al Seguro Social y vamos a decir, señores, denos un espacio para tener aquí una camita, para tener aquí una refrigeradora, para tener aquí una estufita y poder preparar aunque sea un sandwichito para esa gente que viene de afuera. Esa es la labor social. Una de las tantas, es tantas necesidades. En Potreríos, créamelo, me duele el corazón ver tanta necesidad. Mientras nosotros estamos aquí cómodos y disfrutamos de muchas cosas, allí nomás están padeciendo. Ahí que no de los que están más tierra adentro, que no de los que están en la Mosquitia, que no de los que están en la montaña de la Flor. Pero usted y yo estamos muy apáticos y no queremos entregar los diezmos. Y a veces tenemos dificultades, no dificultades así exageradas, pero sí de que no podemos ir aún comprando la cantidad de Biblia suficiente para llevar esa palabra espiritual y compartirla. Por eso somos desafiados. Por eso somos desafiados y el Señor nos invita. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor quiere una respuesta de nosotros. Dios quiere una respuesta al desafío. Versículo siempre 10, la parte C. La respuesta es que el Señor abrirá las ventanas de los cielos. El cielo invisible es la morada de Dios. El cielo es el trono del Señor. La tierra es el estrado de sus pies. En Isaías, capítulo 66, versículo 1, la parte A, el Señor dijo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Se manifiesta entonces la majestad y el control del Dios creador del universo. Se manifiesta, es evidente, lo podemos ver. Usted ve las montañas, ¿verdad? Usted ve todo, aves, ríos, palpa el aire cuando ve que los árboles se menean. Somos desafiados y nos dice la palabra de Dios entonces en el sentido de que Él es el Dios creador del universo. Isaías capítulo 40, versículo 21 y 22. Isaías capítulo 40 nos dice la palabra de Dios en el versículo 21 y 22 de Isaías. Mire las preguntas con que el Señor nos está desafiando a esa respuesta. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él, el Dios soberano, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Ese Dios soberano, el creador, el sustentador del universo, es el que nos invita a que obedezcamos. ¿Para qué? Para que se manifieste en su siervo fiel, en Cristo Jesús, la victoria. Se manifiesta en su siervo, entonces, en el Cristo victorioso, porque Dios creó todas las cosas, tiene el poder y la autoridad para cumplirlas. Si Él las creó, las sostiene y cumple todo lo que su palabra nos dice. Y nos dice precisamente en el Isaías 42, versículo 5, nos dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que número 1, los despliega. Número 2, el que extiende la tierra y sus productos. Y el que, número 3, da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Espíritu de vida, usted y yo, que andamos, pero quiere que andemos en obediencia. Quiere que hagamos su voluntad. Quiere que le demos gloria a Él. Que no nos atribuyamos nosotros conceptos para la vanagloria nuestra. ¿Por qué? Porque cuando usted desvía y entrega no fielmente los diezmos,
a la persona que usted le da, dice, ah, es bueno, vanagloria para él. Es una excelente persona, dice. ¿Cómo me quiere? Distinto sería que en nombre de la iglesia venimos aquí, le amamos en el amor del Señor, sin publicidad, sin propaganda, sin alboroto, sin nada. Pan, nos vamos tranquilos y la persona va a decir, los cristianos, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo. Pero cuando usted saluda con sombrero ajeno, porque lo que usted gana no es, usted lo gana, pero ¿quién le dio la sabiduría? ¿Quién le dio la inteligencia? ¿Quién le dio la salud? ¿Por quién se levanta? ¿Por quién camina? ¿Por quién mira? ¿Por quién oye? ¿Por quién tiene las facultades de tener esa energía y esa fortaleza? Por el Dios soberano. Entonces, obedezcamos la palabra de Dios. Obedezcamos entonces las palabras de Dios, porque las bendiciones de Dios siempre vienen del cielo, o sea que no son humanas. Las bendiciones de Dios siempre vienen del cielo, ¿verdad? Y derramaré sobre vosotros, dice el versículo 10 ahí, en la parte final, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El cielo es el lugar de su morada, donde está el Dios soberano. Desde el cielo vienen las bendiciones. Dios así lo ha establecido desde el comienzo. Dios habló desde el cielo. Los 10 mandamientos fueron dichos desde el cielo. En Éxodo capítulo 20, versículo 22, dice la palabra, y dijo Jehová a Moisés. ¿Qué le dijo? Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Vosotros habéis visto que he hablado. ¿Y qué habló? Que les dio la bendición del alimento físico que venía desde el cielo. Desde el cielo Dios les mandó el alimento físico, les mandó el maná cuando murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 15, está más ampliado ahí. Pero también usted lo puede leer, y lo vamos a ver ahorita, en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, capítulo 78, versículos 23 al 29, nos dice la palabra de Dios, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Abrió las puertas de los cielos. Puertas está en plural. Para que se derramara en abundancia. Para que se desparramara en abundancia. E hizo llover sobre ellos maná. ¿Para qué? Para que comieses. Para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Movió el solano, quiere decir el viento del este, el viento cálido y seco. Movió ese viento solano y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo. ¿Se imagina usted? Las partículas tan finitas de polvo y les proveyó carne como polvo. Quiere decir de que cubría toda la faz de la tierra. Como arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, y comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Qué maravilloso es si le somos fieles al Señor. Nos cumplen nuestros deseos. Deseamos comer algo rico y sabroso y nos lo cumple cuando somos obedientes. Y lo comemos con gozo, y lo comemos con gratitud, y lo comemos con alegría. Pero tenemos que ser obedientes a eso. La bendición también es una provisión de alimento para el mundo. Para el mundo, dice desde el cielo, ahora, hoy, Dios cuida de su creación y provee abundante bendición de provisión en todo el mundo.
en todo el mundo. Salmos, aquí donde estamos, el versículo 13 y 15 del capítulo 104, Salmo, capítulo 104, versículos 13 y 15 nos dice la palabra de Dios: Él hace producir el heno. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Él hace entonces provisión para todo el mundo. Son bendiciones sin límites, son bendiciones sin límites. Y derramaré significa vaciar, significa las más ricas bendiciones de Jehová de los ejércitos, el eterno autoexistente para la humanidad entera, pero con una bendición particular para su iglesia redimida. Jehová de los ejércitos, el omnipotente y soberano Dios, siempre cumple sus promesas. Pero, observe bien esto, si traemos los diezmos a la tesorería de la iglesia, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios si somos obedientes y traemos? Número uno, nos abre las ventanas de los cielos. Ya lo leímos allí en Malaquías. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos. Y insisto, está en plural. Las ventanas de los cielos. También va a esparcir, va a desparramar lluvia de bendiciones a granel. Bendiciones por la obediencia que las dio en su palabra revelada, en la ley levítica. Miremos en Levíticos para comprenderlo. Levíticos, capítulo 26, el versículo 3 al 6, nos dice la palabra del Señor. Levíticos 26, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos, o sea que habrá producción sobreabundante y el árbol del campo dará su fruto, no habrá esterilidad en la producción del árbol del campo. Vuestra tría alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Hasta saciarnos, si somos obedientes, el Señor siempre va a dar bendiciones a granel. Bendiciones a granel, lluvias de bendiciones tendremos, no tendrá carestía. Y la palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y como algo que nos debe de quedar hoy, que la palabra nos habla, porque yo lo que le he compartido a usted la palabra, es que esa es una protección garantizada. Es una protección garantizada. Y está precisamente en esa lectura que hemos venido desarrollando y teniendo allí cuando nos dice la palabra del Señor en esos últimos versículos 11 y 12. Nos dice la palabra del Señor: reprenderé también por vosotros. ¿A quién va a reprender? Al devorador. ¿Y quién es el devorador? Hablando ya en materia de agrícola, la langosta, el gusano que se come las producciones, pero dice la palabra del Señor como una protección garantizada: yo voy a reprender también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Y vuelve a decir con la firma del sello garantizado, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán:
bienaventurados, felices, dichosos, alegres, contentos ustedes, la iglesia de Dios, los seguidores de Cristo, que son felices. ¿Por qué? Porque seremos tierra deseable. Y lo vuelve a ratificar la firma, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no va a destruir el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿Por qué? Porque lo dice Jehová de los ejércitos. Y si el Señor lo dice, tenemos que creerlo, tenemos que obedecerlo, tenemos que vivirlo con convicción de fe y saber que el Dios soberano, el Dios lleno de gracia, de amor, de compasión, de bondad, es fiel a sus promesas. Y lo que tenemos que hacer entonces es nosotros ser fieles a Él, ¿verdad? Y al ser fieles a Él, vamos a ser obedientes a Él. Y vamos a traer entonces nuestros diezmos y vamos a poder hacer la obra evangelística. Vamos a poder enviar misioneros. Vamos a poder hacer la labor social. Vamos a poder ir a alcanzar a aquellos que nunca han oído del Señor Jesucristo. No vamos a andar mendigando. No vamos a andar pidiendo. Es mal testimonio. Pero para eso usted y yo tenemos que ser fieles. Para eso usted y yo tenemos que tener claro el mensaje de la palabra del Señor. No es los diezmos como los usan algunos y los malgastan, construyendo edificios que son ídolos, comprando jet para viajar con los lujos y las comodidades y decir que van a hacer la obra de Dios. No es así como se hace la obra de Dios. El Señor Jesucristo caminó y recorría, dice la palabra del Señor. Recorría es caminar, es ir, no pidiendo comodidades. Es que si lo invitan a predicar, sí, pero ¿me va a hospedar en un hotel 5 estrellas? ¿Me va a rentar un carro con todas los miques, como dicen los muchachos? Y pone condiciones. Y eso es lo triste. Por eso la gente hoy en día no quiere creer en el Evangelio. Por eso hoy en día los pastores somos discriminados. No todos, pero por la mayoría, hasta que la gente nos conoce, hasta que la gente nos trata, hasta que Dios abre los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener entonces un testimonio que, como lo dice en la palabra de Dios, en Pedro, donde leímos, no por ganancias deshonestas estamos en el servicio, estamos porque hay gratitud en el corazón por lo que Dios ha hecho en mi vida y en su vida. Y si Dios ha hecho en su vida y en mi vida, entonces obedezcamos la palabra del Señor. Ese es el reto, hermano. Eso es lo que tenemos que cambiar. No le pido más, no le pido más. No le voy a hacer una serie de requisitos. Obedézcale a Dios. Y cuando alguien le diga, no, es que se lo roban, bueno, dígale, Dios va a dar cuenta, Él va a dar cuenta ante Dios. Ese ya no es problema suyo ni mío. Ese es problema de el que maneje mal los tesoros de Dios con el Señor. Y allí, como dice la palabra del Señor, entonces son los falsos. ¿Y qué dice? Allí será el lloro y crujir de dientes cuando la palabra de Dios en Mateo, hablando precisamente de los falsos, dice, muchos me dirán en aquel día, el Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. La respuesta es, nunca os conocí. Que Dios no le diga ni a usted ni a mí una situación de esa cuando tengamos que comparecer ante el trono de Cristo. Que Dios me le bendiga. Hemos predicado fielmente la palabra de Dios y no le estamos pidiendo dinero para comodidades, le estamos pidiendo lo que la palabra de Dios ordena y manda para seguir haciendo la obra de Dios. Bendiciones.